Hemos llegado al momento central del culto, la proclamación de la palabra del Señor, que vamos a introducir con el texto de la Lectio Divina en 1 de Pedro 20. No, hermanos, tiene ahí obviamente un error. Vamos a abrir en 1 de Pedro 2, del 11 al 25, todos en pie, por favor. 1 de Pedro 2, y vamos a leer de manera alternada del 11 al 25. Dice así la Escritura: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado y se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todos, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno 324, Fuente de la Vida Eterna. Ensalza tu gracia tierna.
continuando con la serie de sermones que tiene como tema general visión, autoridad y poder, toca ahora abordar la naturaleza comunal de la autoridad y poder de los creyentes, poder de discípulos del Señor equipados para manejar las llaves del reino, como escuchamos en el sermón anterior. Por esto el mensaje de hoy tiene como título La Iglesia Institucional y su vocación. Dejo lugar al mensajero del Señor, así que pongamos atención y recibamos con diligencia la palabra del Señor. Les invito, hermanos, a abrir la escritura en el libro de Pablo a Tito, una carta breve para que leamos una porción que encontramos en los versículos 5 al 16. Tito, capítulo 1. Y vamos a dar lectura, hermanos, a esta porción de la palabra. Tito, capítulo 1, versículos 5 al 16. Dice la Escritura: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino celador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, cazadores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Bendito y soberano Señor, te damos gracias que has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos has llamado para ser tu pueblo. Así nos instruye, Señor, de manera que nuestra vida se conforme a tu voluntad. Sea, Señor, también el día de hoy el aprendizaje de tu voluntad para que nuestros caminos, Señor, sean enderezados por ella. Danos sabiduría, Señor, y danos un corazón entendido para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Los seres humanos no somos islas. Eso es lo que nos ha venido a enseñar en la actualidad esta visión o esta predominancia de un espíritu individualista que enseña que lo único que importa es el individuo y eso es todo. La Escritura nos enseña sin duda que la persona tiene valor, porque la persona es creada a imagen y semejanza de Dios, dice la Escritura en Génesis 1:26. Pero también es verdad, y la Escritura lo enseña a lo largo de sus páginas, que Dios creó una comunidad, porque eso es lo que es la
humanidad. Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Y no se estaba refiriendo al varón, sino se estaba refiriendo a la humanidad. Entonces, literalmente podríamos leer, dijo Dios, hagamos a la humanidad. En el versículo 27 dice el texto, entonces hizo Dios a la humanidad, y menciona una dualidad, varón y hembra los creó. El ser humano fue creado para vivir en comunidad, así que no es accidental que vivamos unos con otros, en las múltiples relaciones en las cuales vivimos. Es así porque Dios desde el principio nos hizo seres sociales, podríamos decir el día de hoy. ¿Y cómo se relacionan o cómo se llevan a cabo todas esas relaciones humanas? Porque cada uno de nosotros vive en una variedad de relaciones. O es esposo, o es padre, o más bien, si es esposo, es padre, es hermano, es hijo, es amigo, es compañero, etc. Es ciudadano. Y todo eso puede serlo una sola persona porque vive constantemente en esa diversidad de relaciones en las cuales Dios nos ha llamado a vivir. No vivimos en la soledad y no somos llamados a vivir en la soledad. El capítulo 2 de Génesis nos dice así, cuando el Señor vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por eso es que nuestra responsabilidad por nuestros semejantes siempre es insistida por la Escritura, porque vivimos constantemente en relación a nuestros prójimos y somos responsables por ellos delante de Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones no sabemos cómo se han de normar esas relaciones. Lo que es evidente para todos es que en esa diversidad de relaciones, algunos están en ejercicio de autoridad, otros están llamados a vivir bajo esa autoridad. Y la pregunta es, ¿quién entonces dice quién ha de ejercer autoridad? ¿Y quién es el que dice que otros deben reconocer esa autoridad? Y ahí es donde entra el principio bíblico de visión, autoridad y poder. Porque esas relaciones no se desarrollan a partir de un ejercicio de poder, aunque por el pecado se da. El más fuerte se impone al más débil. Y eso genera una serie de abusos en muchas relaciones. Pero ese no es el orden establecido por Dios, ese es el resultado de nuestro rechazo a Dios y a su palabra. Los hijos debemos obedecer a nuestros padres, es el mandato número 5 de los 10 mandamientos. Y los hijos nos preguntamos, ¿por qué tenemos que obedecer a nuestros padres? Y a veces nos rebelamos, y hay hijos que incluso llegan a la agresión física a sus padres. ¿Quién ha ordenado todas estas relaciones en las cuales vivimos? Pues ese es Dios, nuestro Señor, para que todas estas relaciones en las cuales vivimos no sean para bien, no sean de provecho. Todas estas relaciones deben contribuir siempre al desarrollo del hombre, ayudarnos a ser mejores. En estos principios de visión, autoridad y poder que vemos a lo largo de las Escrituras, porque en la Escritura, por ejemplo, no hay líder en el pueblo de Dios que no tenga que llenar estos requisitos. Un Moisés, o antes de Moisés un Abraham, o un Josué, o un rey David, o antes un Samuel. Todos estos personajes en las Escrituras nos enseñan estos principios. Y también no hay otros tristemente célebres que nos enseñan cómo funciona la falta de estos principios. Porque
siempre la consecuencia de no atender a los principios divinos es el dolor, es la tristeza y es la corrupción que se manifiesta en la vida humana. Hemos transcurrido, hermanos, en los domingos anteriores planteando esos principios generales, pero no nos quedamos en esa cuestión general, porque la Escritura también nos da muchos momentos en los cuales aplica esos principios, porque eso también es para nosotros, que aprendamos a aplicar los principios escriturales a los hechos concretos de nuestra vida, porque ahí es donde fallamos muy frecuentemente. De aprender los principios bíblicos a aplicarlos a los hechos concretos de nuestra vida, como dice el dicho, que del plato a la boca se cae la sopa. Es decir, ahí, en ese punto, a veces no sabemos cómo actuar los cristianos y terminamos actuando como los demás que viven en derredor de nosotros. Así que los principios de visión, autoridad y poder que son mencionados en las Escrituras como principios fundamentales para el desempeño adecuado de cualquier oficio en el mundo de Dios, ahora han de ser aplicados a casos particulares para que veamos un poco, no exhaustivamente, en su aplicación concreta, porque, como he mencionado, corresponde a cada uno de nosotros la implementación de esos principios como agentes de reconciliación. ¿Sí? Porque ninguno está aquí presente en un modo abstracto. Está presente aquí de una manera completa, de una manera total. Bien que algunos estarán pensando a qué horas comienza el partido de clausura, ¿no?, del torneo de fútbol, que creo que es a la 1, entonces estarán diciendo ojalá el pastor termine a tiempo, ¿no? Como miembros de una iglesia local, como somos nosotros, hermanos, la comunidad del Mesías, que por cierto estamos por cumplir 31 años, es nuestro deber saber cuál es nuestra vocación como iglesia el Mesías, como iglesia institucional. Porque solo en la medida que sepamos cuál es nuestra vocación, entonces podemos desarrollar la capacidad de evaluar si estamos cumpliendo y en qué medida estamos cumpliendo con la vocación que el Señor nos da. Y esto es deber tanto de los oficiales como de los miembros. A veces los oficiales no sabemos qué es lo que se tiene que hacer, pero a veces también los miembros no sabemos qué se tiene que hacer. A veces se preguntarán por qué lo que el consistorio constantemente dice, hermanos, se termina el ágape y se cierra la cocina. Y siempre hay uno que está yendo y está lavando su tacita a media predicación, ¿no?, por decir algo. Pero también hay muchos otros momentos en los que señalamos la puntualidad. Me han invitado algunos colegas a predicar y para mi sorpresa no entiendo lo que pasa, porque ya son 10 minutos para el culto y el pastor me recibe en chanclas. Quien me invitó me recibe en chanclas. Me recibe, me presenta, le dice a los hermanos, hermanos comiencen, y él se sube a echarse un baño, a arreglarse. A media predicación o casi al final del culto llega para dar la bendición. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Porque la iglesia, los creyentes, han celebrado el culto sin la presencia de uno de sus oficiales. Al paso del tiempo eso se normaliza, pero eso no quiere decir que está bien. Al paso del tiempo muchas cosas se normalizan, pero eso no quiere decir que así tenga que ser las cosas. La iglesia visible, la iglesia
local, la iglesia institucional, debe seguir ciertas normas, porque toda institución sigue ciertas normas. No es en la voluntariedad de cada uno de nosotros, sino en seguir las normas que competen a esa institución. Y con este domingo, hermanos, los siguientes 2, para hacer un total de 3, dedicaremos un poco a conocer la institución eclesiástica. De la iglesia institucional dice Juan Calvino: la iglesia visible es madre de todos los creyentes. Aprendamos ya de solo su título de madre, qué provechoso y necesario nos es conocerla, ya que no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el seno de esta madre, que nos dé a luz, que nos alimente con sus pechos y que nos ampare y defienda hasta que, despojados de esta carne mortal, seamos semejantes a los ángeles. Porque nuestra debilidad no sufre que seamos despedidos de la escuela hasta que hayamos pasado toda nuestra vida como discípulos. Como iglesia somos resultado de la predicación de la palabra, porque dice el apóstol Pablo: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que nunca hay verdadera fe sin palabra de Dios. Si hay quien dice que tiene fe pero no conoce la palabra de Dios, está diciendo que tiene un sentimiento, una emoción. Y la piedad que se fundamenta en emociones fácilmente llevará a la superstición, a una piedad vacía. La piedad cristiana necesariamente es una piedad que se fundamenta en el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso Dios ha insistido en la enseñanza en su iglesia. Esta es una escuela, como veremos más adelante. Por eso, hermanos, la institución eclesiástica, como madre de los creyentes, tiene que tener su lugar en nuestra vida. Ciertamente, no es toda nuestra vida cristiana, porque nuestra vida cristiana es tan amplia como la vida humana misma. Pero la vida eclesiástica ocupa un lugar de todas esas tareas y responsabilidades que tenemos como seres humanos. Nos reunimos para adorar a Dios, pero no es el único momento que somos hijos de Dios. Lo somos desde el día que fuimos engendrados por su Espíritu Santo. Lo somos desde el día que el Señor nos llamó, nos dio vida nueva, nos trajo a sí mismo, nos hizo escuchar su voz y nos ha cuidado cada día de nuestra vida. Porque igual que la expresión que usa Calvino aquí, tomando una analogía de la experiencia humana, lo mismo podemos aplicarlo. Nuestros hijos no son hijos solamente en el tiempo que están en la casa. Nuestros hijos son hijos nuestros donde quiera que estén. Cualquier tarea que estén haciendo son nuestros hijos. De la misma manera, no dejamos de ser hijos de Dios en ningún momento a partir de que hemos sido engendrados por su Espíritu Santo y llamados para ser su pueblo. En la iglesia, en las escrituras, las escrituras mismas nos instruyen, aunque de repente no son tan claras, a estas dos cosas. Porque en la escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, no se usa muy a menudo el término iglesia, en el sentido que nosotros la usamos el día de hoy. De hecho, popularmente suele decirse por los creyentes: voy a la iglesia. Cuando va caminando por la calle o cuando va saliendo de la casa, dice: voy a la iglesia. La escritura no define, no conceptualiza la iglesia con un edificio, con un lugar específico, sino con personas. Por eso desde el Antiguo Testamento tenemos esta visión. En el Antiguo Testamento la escritura se refiere a Israel con el término cajal, que al igual que eclesia, que es el Nuevo Testamento, significa llamar. Pero no se refiere a un momento en particular, sino se refiere a la asamblea de los hijos de Israel.
al pueblo del Señor reunido como una sola asamblea. Lo mismo el término edad. Se refiere a la sociedad israelita en general, tal como es presentada por sus líderes designados, ya sea como congregación reunida en los momentos precisados por el Señor para ser de santa convocación, como también se refiere a todo el pueblo cuando está ocupado en sus diferentes llamamientos cotidianos. Es decir, Israel no deja de ser Israel cuando está en el tabernáculo, en ese día de santa convocación, o si está sembrando la tierra, o si está en los negocios, o si está ejerciendo justicia, si está gobernando, etc. Porque Israel nunca deja de ser Israel. El pueblo de Dios nunca deja de ser el pueblo de Dios. Y este término califica ambos momentos. El momento que está celebrando delante de Dios en el tabernáculo o en el templo, también como aquellas otras tareas que se desglosan fuera de esa relación. También tenemos el término sinagoga, que es un lugar de reunión. Sinagoga quiere decir eso, reunirse. Y este edificio, o este lugar, que igual hay en la Ciudad de México algunas sinagogas, como en todo el mundo donde está la comunidad judía, es un centro de adoración, de instrucción y de vida social para la comunidad judía. No tenemos una fecha exacta de cuándo surgió la sinagoga, porque en el Antiguo Testamento no encontramos la existencia de sinagogas. Podemos ubicarla, sin embargo, con una referencia muy general, que esta institución surgió durante el periodo del exilio, es decir, solo después del año 586 a.C., cuando el pueblo de Dios fue exiliado. Y después surgieron estas comunidades porque mantuvieron la identidad del pueblo de Dios fuera de Israel, fuera de la tierra que Dios le dio a sus padres. Con el templo de Jehová destruido, con la ciudad de Jerusalén destruida, estando en el exilio, el pueblo de Dios se encontró con la necesidad de preservar su identidad. ¿Y cómo iba a mantener esa identidad? La sinagoga ocupó el centro de la vida del pueblo en el exilio. No había templo, ya no habían sacrificios, pero había la Torá, la instrucción, la ley de Dios. Y en donde quiera que había un grupo de judíos, entonces se erigió una sinagoga que servía precisamente con estos propósitos, de instruir al pueblo de Dios en la Torá, en la ley. Servía para la adoración y también servía para la vida social, como hasta el día de hoy las sinagogas funcionan. Entonces, no solamente son centros de adoración donde se reúne el pueblo judío, sino también donde el pueblo cultiva las relaciones sociales. Finalmente, del Nuevo Testamento, pues tenemos el término más familiar para nosotros, que es iglesia. Y esta iglesia, que se refiere también, como estos términos hebreos, a todo el pueblo de Dios, independientemente de su momento el que estén viviendo, pero también define a un momento muy particular que es el momento en el que se reúnen para adorar a Dios como lo estamos nosotros haciendo ahora. Cuando el pueblo, según el mandato del Señor, deja todas sus labores, como dice el cuarto mandamiento, sabiendo que este es el día que dedicamos a Jehová. Por eso, este día lo identificamos claramente como el día del Señor, porque es el día que nos reunimos para adorar a aquel a quien servimos durante todo el resto de la semana. Aquel Dios a quien servimos todos los días, adoramos en este día del Señor, en la comunión de los santos. Esta comunidad siguió el modelo de la sinagoga, como encontramos en referencias, por ejemplo, Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3.
cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos, hermanos, cuando ustedes se reúnan, lean la palabra, canten salmos, haya entre ustedes también palabras para edificación. Vemos que entonces la iglesia, los creyentes del Nuevo Testamento, siguieron en esto el modelo de la sinagoga. ¿Por qué? Muy básicamente, los primeros cristianos eran judíos. Los primeros cristianos habían vivido esa vida en la sinagoga. Y no es porque simplemente estaban copiando, sino por las tres cosas que hemos mencionado, que es lugar de adoración, es lugar de instrucción y es lugar de comunión también. Es decir, los creyentes convivimos juntos. Entonces, debemos mirar que la iglesia no se agota y no se limita al momento eclesiástico, sino que el momento eclesiástico se distingue como una de las labores que nos ocupan como pueblo de Dios. No significa entonces que antes de este día y antes de este momento de estar aquí, estábamos en una vida neutral o en ocupaciones que no le importaban a Dios. No, hemos sido enviados por el Señor a las labores del reino y somos convocados por el Señor para ser instruidos en la palabra del Señor. Por eso nos hemos referido para distinguir a la iglesia institucional con esas tres tareas que hemos mencionado varias veces y que ya a estas alturas, hermanos, ustedes han memorizado muy bien, que las tres tareas que identifican a la iglesia institucional son, les ayudo con la primera, adoración. La segunda, la predicación fiel de las Escrituras. la predicación es el centro de la adoración. Segundo, evangelismo. Y tercero, enseñanza. Estas son las tareas. Como ven, no nos ha dado el Señor a nosotros, como institución eclesiástica, los negocios, la política, el arte. Nos ha dado la tarea muy distinguida de reunirnos para adorar, de reunirnos para instruirnos en su palabra, de reunirnos para llamar al mundo a que venga a Cristo. Por eso, y en segundo lugar, nos referimos a esta iglesia institucional como la escuela del reino. Cierto que en muchos la iglesia institucional se ha vuelto como un lugar de, ¿cómo le dicen eso? Decir, tú eres un campeón, tú eres un exitoso, tú puedes, y cosas como estas, ¿no? Como algo de autoayuda, como algo de ayudar a las personas a lidiar con todo el estrés, ¿no? Y que esto se vuelva como una catarsis, vivamos una catarsis aquí, tengamos una manera de desfogar todo el estrés que traemos y entonces volver como nuevamente enteros a nuestras labores de un mundo tan estresante. No, la iglesia institucional tiene un lugar importante en el reino de Dios. Por eso el doctor Spyman, dibujando 4 círculos concéntricos en los que ubica el reino de Dios, la iglesia con mayúsculas, la iglesia con minúsculas, coloca en el centro la palabra del Señor, que es lo que distingue a la iglesia institucional. Porque esta ocupa un lugar importante. No es un lugar para entretenernos, es un lugar para instruirnos. Por eso Calvino le llama así, la escuela del reino. Algunos énfasis, hermanos, en esta afirmación. En primer lugar, ser iglesia significa más que mantener una institución en la sociedad.
La institución eclesiástica se ha visto amenazada, hermanos, en los últimos años, en las últimas décadas. Por muchos años, la iglesia institucional fue respetada. La iglesia institucional mantenía una presencia significativa en cualquier comunidad. Por eso no es extraño que si visitamos cualquier lugar, cualquier ciudad, cualquier pueblito, el edificio que resalta en el centro, ¿cuál es? Un templo. Eso no era casualidad. Pero esos templos están cada vez más vacíos. Eso también es sintomático. Y algunos se han preocupado más por solo mantener la institución por la institución misma. Pero la institución ocupa un lugar en toda la obra que el Señor realiza. Porque es igual que cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela. No llevamos a nuestros hijos a la escuela para que por los siglos permanezcan ahí. ¿No? No llevamos al niño al kinder para que ahí se quede ya para siempre. No llevamos a la primaria para que ahí se quede para siempre. Lo llevamos para que sea preparado y esperamos que en el tiempo señalado salga. Lo llevamos a la primaria para que reciba la instrucción que ahí se debe dar y esperamos que salga. Lo mismo, la iglesia no está siendo un claustro, aunque muchos la han convertido en eso. Pero la iglesia institucional ocupa un lugar en el reino de Dios. La vida cristiana no está confinada a la participación de los miembros, a las actividades que se realizan en un edificio, a las actividades que desde el púlpito se llevan a cabo, a sus liturgias. No, la iglesia debe mirar a más allá de eso. La iglesia es el centro, ocupa un lugar central en el reino de Dios, pero no absorbe todo el reino de Dios. Prepara a los creyentes para su vocación hacia el reino de Dios. Por eso, en segundo lugar, la iglesia es el cuerpo de creyentes en Cristo. Eso nunca debemos perderlo de vista. En el alcance completo de sus multifacéticas relaciones vitales y sus vocaciones en medio del mundo de Dios. Es a veces un tanto difícil, hermanos, porque me han invitado en muchos lugares a predicar y a veces me dan un tema muy específico. Vamos a celebrar, dicen, el Día de las Madres, así que el sermón debe ir hacia allá. Hace mucho que no hago eso porque ya no he aceptado, pero sí me metían en problemas. Porque cuando nos reunimos, ¿cuántas hermanas aquí están que son madres de familia? Pero hay hermanas que no lo son. También hay hermanos, también hay jóvenes, también hay ancianos. Pero no solamente hay madres de familia, también hay abogados, también hay médicos, también hay ingenieros, también hay arquitectos. Necesitaríamos entonces que un domingo le dediquemos un sermón a cada uno. Bueno, entonces solo vendrían los interesados, ¿no? Pero Dios no nos ve en este punto a cada uno en nuestra profesión, en nuestra vocación particular, sino nos ve a todos nosotros en nuestra integridad existencial, como seres humanos plenos y completos delante de Dios. Miren, el día de mañana, cuando el arquitecto se dirija a su trabajo, será distinguible. Cuando el médico vaya a su trabajo, en el hospital, en su consultorio, será distinguible. En este momento no, porque nadie, excepto los líderes eclesiásticos, son distinguibles, porque están ejerciendo su oficio.
Pero todos los demás, conforme a la palabra de Dios, descansamos de nuestras tareas para venir y adorar a Dios en la integridad de nuestro ser. Pero no significa que divorciamos nuestra vida o este momento del resto de nuestra vida, sino que venimos aquí a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, para que después, saliendo de aquí, los principios que la palabra de Dios nos enseña, nosotros nos encarguemos de aplicarlos en los hechos concretos de nuestra vida. Por eso la vida en la iglesia, o la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo, no se agota en los límites de la iglesia institucional. Más bien podríamos decir que la vida cristiana comienza aquí, porque comienza con la instrucción que el Señor da. Porque como madre de los creyentes y ocupando el centro en el reino de Dios, su tarea principal, la tarea principal de la iglesia, es asegurar que la palabra del Señor sea conocida. La instrucción en la palabra de Dios, en la palabra direccional, debe ser respondida en obediencia, y esa respuesta en obediencia significa la implementación en los hechos concretos de cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, el Señor nos dice que seamos justos. Pero no es lo mismo la justicia académica, la justicia eclesiástica, la justicia ética. ¿De quién es el deber de aplicar ese principio que las Escrituras nos enseñan de justicia? De cada uno. Habiendo entendido que Dios nos llama a ser justos, el padre de familia debe ir a su casa y ahí implementar ese principio en la vida de su familia. El profesor en la academia debe aplicar ese principio de justicia con sus estudiantes. Es pues de nosotros que, habiendo aprendido los principios de la palabra del Señor, después los llevemos a los ámbitos en los que cada uno de nosotros estamos. Una ocasión vino una hermana preguntándome a qué escuela debía escribir a sus hijos. Esa no es mi responsabilidad, porque no son mis hijos. Primero, hay varios factores que tomar en cuenta. ¿Qué quiere que sus hijos aprendan? ¿Qué formación le quiere dar a sus hijos? Luego, ¿qué capacidad tiene? Porque no es lo mismo llevarlo a la escuela pública que está en la esquina que a la escuela privada que puede pagar. Si usted quiere, esa no es decisión mía. Pero el principio bíblico sí dice que los padres debemos instruir a nuestros hijos en el temor del Señor y prepararlos para su vocación en el mundo de Dios, para que le sirvan al Señor. Pero esas no son decisiones del pastor. Claro, a veces queremos que alguien nos dé la respuesta casi completa para que nosotros solamente la llevemos a cabo. Pero el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser responsables. Y cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por su vida y por la aplicación de los principios escriturales a su vida. Por eso, hermanos, es que siempre me he referido a la iglesia como estamos reunidos aquí, como una iglesia compuesta de líderes. Porque cada uno de ustedes es un líder en un ámbito de la creación de Dios. Por eso no nos contentamos con ir a la iglesia el domingo. Porque ser iglesia significa más que ir a la iglesia el domingo. Así que cualquier persona que se sienta ya satisfecha con el solo hecho de haber asistido y participado en el culto, pero no haber entendido nada de la voluntad de Dios, pero no haber puesto atención en lo que Dios pide de nosotros,
evidentemente no podrá responder a las acciones o con acciones que glorifiquen a Dios en su vida cotidiana. Por eso es que regresará y seguirá haciendo las mismas cosas que siempre ha hecho. Además, la iglesia institucional, por lo que hemos dicho, es una institución que tiene un rol pedagógico en la vida de la comunidad cristiana. Creo que ya no se oye, ¿verdad, hermanos? Digo porque ya se están durmiendo algunos, entonces quiere decir que ya no se oye. Al referirse Calvino a que la iglesia es madre de los creyentes, también se está refiriendo a que ocupa un rol pedagógico en la comunidad cristiana. Hermanos, ¿está pasando algo? ¿Alguien puede ayudarnos, hermanos, además? Por favor, hermanos, gracias. Ya ven, hermanos, necesitamos el ejercicio de los oficios de nuestros hermanos. Gracias a Dios por alguien que es Ya fue la hermana médico, la hermana médico y la hermana enfermera. Gracias a Dios. La iglesia institucional, hermanos, tiene un rol pedagógico en la vida de la comunidad cristiana. Pero es triste ver cuánto apreciamos la educación. Y solo tenemos que ver, hermanos, la escuela dominical. ¿A quién le hace bien o a quién le hace mal la enseñanza? ¿Al que enseña? El provecho es para el que es enseñado. En el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, se pone énfasis en la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. En la palabra de Dios no como una colección de verdades o de conceptos o definiciones abstractas, que a veces así aprendemos. Solo hemos memorizado, pero no hemos aprendido a aplicar. Lo cual quiere decir que tenemos información, pero no hemos adquirido sabiduría. Quien tiene información sabe mucho de datos, pero el propósito del conocimiento es la aplicación, que es a lo que la Escritura llama sabiduría. La palabra de Dios nos es dada no para que la memoricemos y se quede ahí, porque parece que después así queremos usar de algunos conceptos de la Escritura. Cuando nos vemos en peligro, algunas personas dicen, por la sangre de Cristo. Una ocasión, unas personas, viendo lo que hacían los discípulos del Señor, también dijeron, pues, ¿qué tal si es chicle y pega? Y dijeron, en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? Se llevaron la paliza de su vida. Dice, a Pablo conocemos y a Jesús conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Las palabras de la Escritura no son para ser usadas en ese sentido, sino para ser aprendidas, para ser comprendidas, de manera que en ellos seamos instruidos a ver las cosas como de verdad son. Por eso Calvino también decía que las Escrituras son como nuestros lentes
que nos ayudan a ver la realidad tal como es. Pero eso de la realidad suena muy general, ¿no? Las Escrituras nos instruyen, por ejemplo, respecto de lo que somos nosotros los seres humanos, de lo que es la vida humana, de lo que es el propósito de la vida humana, de lo que es el matrimonio, de lo que es la familia, de lo que es la enseñanza, de todas estas cosas. Por eso, amados hermanos, los cristianos instruidos por la palabra de Dios han sido personas que han traído salud a la cultura, salud a la sociedad. Son los que han reencauzado el matrimonio, son los que han reencauzado la familia, son los que han reencauzado la educación, etc. Los cristianos en muchas de las épocas se han caracterizado no tanto porque se reúnen los domingos, sino por lo que hacen fuera de los templos, instruidos por aquella palabra que se publica en los púlpitos los domingos, porque la iglesia cumple un papel pedagógico. El sermón es un sermón que debe apelar a la enseñanza, que es la enseñanza de la palabra del Señor. De manera que somos llamados a aprender. Y por eso la predicación también desafía a cada uno de nosotros a poner atención en lo que se está diciendo, en la palabra que se está diciendo, en lo que Dios está pidiendo de nosotros. Porque la pregunta final ha de ser siempre esta: ¿entendiste? ¿Comprendiste la voluntad de Dios? ¿Ahora sabes lo que pide Dios de ti? Porque delante del Señor, hermanos, no son las horas que pasamos en el culto, no son las horas las que nos van a ser favorables, sino va a ser lo que aprendimos y lo que hicimos en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Por eso el pueblo de Dios, y particularmente debemos decir el pueblo presbiteriano, el pueblo calvinista, ha hecho énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios. Dios revela su palabra para que esta palabra sea constantemente anunciada, sea constantemente enseñada a su pueblo, como dice Deuteronomio 6. Por eso Dios ha provisto a su pueblo desde antiguo de sacerdotes, de profetas, porque Dios quiere que nunca se guarde silencio o que nunca su palabra quede callada. Y es triste decirlo que cuando la palabra de Dios ha guardado silencio en el pueblo, ha sido culpa de los líderes del pueblo. Y del mismo pueblo también, porque no quiere oír la palabra del Señor. A veces, hermanos, lo que entablamos es un monólogo. Porque decimos amén, porque el pastor acaba de decir algo con lo que estoy de acuerdo. Pero no digo amén cuando el pastor dice algo completamente contrario a lo que yo creo. Por eso a veces buscamos una iglesia que me diga siempre lo bonito que soy, lo bueno que soy, lo inteligente que soy. Pero la escuela cumple una tarea formativa y la iglesia tiene una tarea formativa. Es por eso que ciertamente la predicación de la palabra de Dios a veces o a menudo nos parece una piedricación. Porque la palabra de Dios nos denuncia, nos descubre las intenciones. Yo no sé las intenciones de su corazón, hermanos, pero Dios sí las sabe. Y la confrontación de su corazón es con la palabra de Dios, no conmigo. Y Dios envía su palabra precisamente para eso. Por eso nos incomoda, para volvernos a la senda justa. Y para asegurarse entonces, y en tercer lugar, que la iglesia cumpla ese propósito de instruir a sus hijos, Dios establece oficios en su iglesia. El próximo domingo nos detendremos un poquito más en este punto. La iglesia y sus oficios tienen un propósito. No solamente es para que funcione bien, sino es para que se cumpla lo que Dios ha ordenado que haga. Hay una iglesia que no se reconoce así como iglesia, pero que hemos visto en la historia, que hemos ya estudiado,
una iglesia o un grupo de creyentes que se llaman los amigos. Hasta el nombre no nos dice que es una iglesia, ¿verdad? Esta iglesia de los amigos suele ocupar lugares, por ejemplo, como este, donde se colocan sillas y las personas llegan en silencio, ocupan sus lugares, pero nadie habla. No hay un líder, no hay un pastor que inicie, que diga vamos a cantar, vamos a leer aquí, vamos a orar. Todos llegan y se sientan en silencio. Esperan que en algún momento alguien se siente impulsado por el Espíritu Santo y se levante y diga algo. Pero puede pasar 10 minutos y nada de eso acontece. Pueden pasar 20 minutos y nada acontece. Puede pasar 30 minutos y nada acontece. Si después de ese tiempo nadie sintió que el Espíritu Santo lo estaba moviendo, en ese mismo orden comienzan a salir. Esta vez Dios no nos dijo nada. Bueno, a lo mejor en una fecha como esta, y si les gusta el fútbol, pues llegamos y que no digan nada para que lleguemos a tiempo a casa. No, Dios ha ordenado oficios en su iglesia como en cualquier institución. ¿Quiénes son los oficiales en la familia? ¿O acaso la familia es un ente democrático? Por supuesto que no. ¿No? ¿Quiénes son los oficiales en la familia? Para que funcione bien. Entonces, si no funciona bien, los oficiales. Para que una escuela funcione bien. ¿No? Sí es cierto que de repente quisiéramos que por la buena voluntad de todo el mundo todas las cosas marcharan bien. Pero saben, tenemos algo que tener en cuenta. Que todos nosotros somos pecadores. Y por más bien intencionados que seamos, nos va a salir o lo Pérez, lo González, lo Custodio, etc. ¿No? Entonces, la iglesia institucional también ha tenido Dios el cuidado, como dice Efesios 4:11. Y el mismo Señor Jesucristo instituyó en su iglesia apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y si ustedes miran, todos estos oficios tienen algo en común, que todos tienen que ver con la enseñanza de la palabra, que todos están establecidos para garantizar la predicación de la palabra. Por eso nunca, amados hermanos, nunca la iglesia institucional puede sustituir la predicación por nada más. Una vez visité una iglesia pequeñita, se reunía en una casa. Y el pastor dijo, pues tenemos un culto en la mañana y un culto en la tarde. Y nos quedamos para acompañar a los hermanos en el culto en la tarde. Pero lo que vi es que donde estaba el púlpito, que era una mesita, había una televisión. Y el pastor sacó una videocasetera y conectó la videocasetera y sacó en ese momento eran esos cassettes así, los VHS, y lo puso, y todos ahí para que veamos una película cristiana. Eso sustituyó el culto. Y el pastor estaba ahí. Nunca podemos permitir eso, hermanos. Cuando el pueblo se reúne en la iglesia institucional, en la celebración del culto al Señor, la centralidad de ese culto es la palabra del Señor. En algunos, como ustedes saben, hermanos, de repente los cantos ocupan un espacio bastante grande. A veces las oraciones ocupan un lugar bastante grande. Ya he mencionado que en una ocasión me invitaron, por Navidad más o menos, a una iglesia a predicar. Pero no comenzó el culto. Estaban todos los creyentes, estaban todos los oficiales,
pero no comenzaba el culto. Sucede que habían invitado a un coro. A mí me dijeron originalmente, vamos a tener un coro que nos va a acompañar con 2 himnos. Perfecto. Pero no llegaba, y en razón de que no llegaba, entonces el culto no comenzaba. Comenzó 1 hora tarde. Cuando participó el coro, era una cantata que duró 1 hora. Y después de la cantata iba la predicación. Todos espectadores ahí. Cuando me tocó el turno, dije a los hermanos, como la cantata ha durado 1 hora, yo también voy a durar por lo menos 1 hora. Quizá pensaron que la predicación tendría que durar menos. Ya habíamos consumido mucho tiempo. No, el centro no es la música. La música ocupa un lugar importante, pero no es el centro. El centro siempre va a ser la palabra de Dios. Y los oficiales están para garantizar que este propósito se cumpla. Por eso, celosamente debemos guardar que siempre haya quien predique la palabra, quienes vigilen la sana doctrina y quienes ejerzan la fiel disciplina según la palabra del Señor. Esto ya lo saben. Las 3 características de toda verdadera iglesia son estas. 1, la fiel predicación de la palabra, la fiel administración de los sacramentos y la fiel aplicación de la disciplina. ¿Y cómo se garantiza eso? Con los oficiales que Dios ha establecido para que se encarguen de que estas cosas se cumplan. Porque dice también las Escrituras, Dios no es un Dios de confusión, sino 1 Corintios 14, 40. Dios es un Dios de orden, por eso dice, hágase todo decentemente y con orden. Pero no es privativo de la iglesia institucional. La iglesia institucional, como también en otras instituciones, para su buen funcionamiento deben seguir un orden. Por lo tanto, siguiendo eso, también nosotros debemos observar ese buen orden al celebrar el culto al Señor. La tarea de los oficiales entonces es hacer que la iglesia madure en el mundo, puesto que los creyentes tienen que salir a la iglesia, de esta iglesia institucional, tienen que despertar, tienen que ser instruidos para continuar su tarea de adoración a Dios en el mundo de Dios, traducido en servicio en las diferentes vocaciones que el Señor nos da. Así que la iglesia institucional ocupa un lugar importante, pero no es un fin en sí mismo, sino que más bien es el medio que Dios ha establecido para instruir a sus hijos, para capacitarlos para el trabajo en el reino de Dios. El Señor quiere que quienes han sido recibidos a la vida eterna cumplan su propósito. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Particularmente el versículo 10, que dice que el Señor nos ha redimido para que andemos en buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Ser cristiano entonces no es pasivo. Ser cristiano no significa entonces llevar una vida de meditación y recogimiento, sino una vida de acción. Cuando esa acción es dirigida por la palabra de Dios, cuando esa acción es una acción de respuesta obediente a los principios que hemos escuchado, a los principios del reino de Dios. Cumplamos entonces, amados hermanos, y demos gracias a Dios que nos ha llamado para ser parte de una comunidad como esta, cuyo fin es este. Y juntos, como dije al principio, entonces tenemos que evaluar. ¿Estamos cumpliendo nuestra vocación como iglesia institucional? Si es así, ¿vamos bien? Si no es así, ¿en dónde debemos corregir? Porque esta es una vocación que nos corresponde a nosotros como parte de esta comunidad. Aunque quizá algunos dirán, como en muchas ocasiones me han dicho, piden referencias de la iglesia y dicen, ¿cuál iglesia? La iglesia del pastor Custodio.
Bueno, es una manera de identificar rápido, pero no le pertenece a nadie. La iglesia es de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. El maestro de nosotros es Cristo. Su palabra es la revelación de su voluntad para nuestra instrucción, para que como ciudadanos de su reino, cuando terminemos nuestro culto, cuando digamos amén y el Señor nos despida con su bendición, vayamos a cumplir nuestra vocación o nuestras vocaciones en las diversas tareas que el Señor nos ha dado. Entre tanto, esta iglesia necesita dirección constante. Y bendito sea Dios que tenemos oficiales para que se encarguen de este trabajo. Ya les adelanto un poquito. Pronto tendremos uno más. Dios mediante. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Porque has tenido misericordia, Padre, de este tu pueblo. Que así como nos has reconciliado en tu Hijo amado Cristo Jesús para ser tuyos, y ser tuyos en la amplitud y en la integridad de lo que significa nuestra existencia humana, como parte de esas tareas y esas bendiciones y esos dones que nos has dado, una parte ocupa, Señor, la iglesia institucional. Que nuestra vida, como parte de este cuerpo tuyo, Señor, sea en obediencia. Cumplas el propósito para el cual nos has instituido, para la predicación fiel de tu palabra. Sea esta la preocupación constante, Señor, de tus siervos y de tu iglesia, porque también, como leemos de nuestros hermanos de Berea, no claudicaban en su responsabilidad. Habiendo escuchado la predicación, dice tu palabra en Hechos 17, nuestros hermanos también iban y escudriñaban las Escrituras para ver si aquellas cosas que habían escuchado eran así. Señor, que este pueblo tuyo responda en obediencia y en la integridad de su vida, Señor, te rinda esa gloria que a ti y solamente a ti se debe dar. Y danos, Señor, recibir la instrucción constante en tu palabra para ser tu pueblo y cumplir la vocación que nos das. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos en pie, hermanos, vamos a responder a la palabra predicada con el himno 218, partió mi maestro.